Constitución y de PROC. Docente universitario y doctorado por la Universidad de Salamanca, España. Doctor, señor, es un gran gusto que esté acá con nosotros. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación por parte de Equipo Derecho Civil. Recuerde que tiene un promedio de 50 minutos para la ponencia y puede empezar. De cierta manera, muchas gracias por esta invitación. Perfecto, muchas gracias. Les agradezco al equipo de Derecho Civil por la oportunidad, por la posibilidad de estar aquí compartiendo un poco respecto de la valoración de la prueba. Hay varios aspectos interesantes, hay varios colegas que he visto también que están en el evento y por eso creo que además es una oportunidad perfecta para conversar sobre estas cuestiones que son relevantes. Si se me permite compartir pantalla, a ver, en un momento, por favor. Sí, doctor, sí está habilitado. Correcto. A ver. Uy, se fue. A ver, acá está. Ya. A ver. ¿Se puede ver? Sí, doctor, sí se puede ver. Perfecto. A ver. Bueno, vamos a ver el día de hoy. Vamos a conversar sobre la valoración probatoria, todo lo que ello implica. Eh, es necesario, antes de conversar sobre la valoración probatoria, es pertinente entrar a dialogar respecto de en qué consiste la valoración probatoria. Probablemente entiendo que han tenido ayer también digamos, una sesión. Lo que quiero compartir con ustedes es, de alguna forma, cuál es el origen, ¿no? Primero tendríamos que partir de definir, antes de los sistemas de valoración probatoria, antes de hablar de los sistemas, tendremos que pensar a hablar de qué es la valoración probatoria propiamente dicha. Y aquí podemos encontrar varias definiciones, ¿no? Pero primero tenemos que marcarnos eh, en la etapa o en la fase en la cual se desarrolla la valoración probatoria. Y aquí tenemos las etapas del procedimiento probatorio dentro del proceso. En específico, podemos hablar del proceso civil o del proceso penal. Específicamente, si queremos centrarnos o delimitar un poco el área, podemos hablar del proceso penal. Y aquí tenemos que decir, en este punto, que la valoración probatoria se da en una etapa eh, que está, digamos, después de la actuación de la prueba. Tenemos varias etapas del proceso y también de la prueba. La primera etapa es la etapa de proposición de las pruebas. O sea, al momento de interponer la demanda, se presentan en los actos postulatorios, se presenta la prueba, ¿no? Se formula, se utiliza la prueba, ¿de acuerdo? Y es en esta primera etapa que esas pruebas que han sido ofrecidas por las partes van a tener que pasar un filtro de admisibilidad, ¿no? ¿En qué etapa se da la admisión de la prueba o el rechazo de la prueba? En el saneamiento probatorio. En esta etapa, el juez dice, a ver, de todas las pruebas que han sido ofrecidas por las partes, ¿cuáles son las que van a ingresar a ser actuadas en la etapa de audiencia de pruebas? Y aquí es, lógicamente, el análisis previo o el requisito previo para acceder y lograr justamente una actuación. Cuando las pruebas son ofrecidas por las partes, el juez se pronuncia respecto de cada una de ellas. Tiene que admitirlas o tiene que rechazarlas. Las va a admitir en todos los casos, salvo que no concurran cualquiera de los dos presupuestos que voy a mencionar a continuación. Esto es, pertinencia y licitud. Que la prueba no sea pertinente, que no tenga nada que ver con el proceso o con lo que se pretende acreditar, va a significar que sea una prueba que no tenga ninguna eficacia, ninguna efectividad para el proceso, ninguna relevancia, y en ese sentido se puede rechazar.
puede ser rechazada y debería ser rechazada porque no tiene nada que ver con la cuestión litigiosa, con la cuestión controvertida. En ese primer escenario, la prueba será, como le decía, excluida. Y también hay otro escenario cuando la prueba sea ilícita. Cuando la prueba sea ilícita, es decir, violando derechos fundamentales, esta no podrá ser incorporada al proceso y en consecuencia no podrá ser actuada tampoco. Entonces, la admisión, como pueden ver ustedes, el punto 2, que es la admisión, va a definir qué pruebas, sean pruebas testimoniales, sean pruebas periciales, sean pruebas documentales. Esta etapa 2 va a definir cuáles ingresan a la siguiente fase, que será la actuación. Una vez que se ingresa y se supera el requisito de admisibilidad probatoria, entraremos a la actuación de las mismas. Hay que actuar, o sea, hay que desplegar, hay que poner en práctica cada medio de prueba para evidenciar y analizar qué es lo que justamente esos medios probatorios, esos instrumentos quieren decir. Entonces, en esta etapa, estos medios de prueba van a actuarse. ¿Cómo se actúa una prueba testimonial? Poniendo en práctica la misma a través de la declaración de los testigos. ¿No? Que pasa en el testigo tal, vamos a interrogarlo, los abogados interrogan, el juez también puede interrogar, y de esa manera se despliega, se desarrolla la prueba. ¿Cómo actuamos una prueba pericial? Analizando el dictamen pericial y también interrogando al especialista que elaboró ese dictamen pericial, o sea, interrogando al perito. ¿Para qué? Para saber cómo llegó a esa conclusión, qué metodología usó, por qué considera que las conclusiones respaldan las premisas sobre las cuales él se basa, y también analizar sus credenciales. Entonces, estas cuestiones van a depender del tipo de prueba en el que estemos, ¿no? Una prueba documental, ¿cómo se actúa en la mayoría de casos, se establece que es de actuación inmediata, o sea, se actúa, perdón, leyéndola, ¿no? Algunos otros sostienen que no es necesario actuar una prueba documental porque el juzgado, el mismo juez en su despacho puede leerla, ¿no? Usualmente se puede oralizar una prueba documental simplemente a través de su lectura. Entonces, tenemos la etapa de actuación donde se ponen en práctica, donde se despliegan los medios probatorios que han sido aportados por las partes, y no solamente eso, sino que también han sido admitidos. Cuando tenemos estos medios de prueba que ya han sido actuados, ¿no? Que ya han sido actuados, el juez les tiene que dar un valor, o sea, el juez tiene que asignarles un valor y tiene que determinar cuánto o cuán fiables son estas pruebas. Tiene que determinar qué relevancia, qué fiabilidad, mejor dicho, qué peso, también se le llama de esa manera, qué peso tienen estas pruebas. Entonces, en ese momento es donde vamos a asignarles un valor, no un valor numérico, sino un valor que se puede describir como un valor respecto de la fiabilidad, ¿no? Un valor que va a permitirle al juez llegar o buscar, ¿no? Buscar llegar a la conclusión de si tal hecho sucedió o no. Y si tal hecho que ha sido descrito en las hipótesis que han planteado las partes se sustenta justamente en esas pruebas. Entonces, esta etapa es una etapa decisiva. La etapa de valoración es una etapa decisiva porque va a permitirle al juez arribar a una conclusión, ¿no? Es una etapa trascendental. Es por eso que a través de la valoración de la prueba, el juez va a sentenciar. Es un momento que se da en la etapa decisoria, o sea, la valoración de la prueba se da en la etapa decisoria justamente momentos antes de emitir la sentencia. Y esto es lo relevante y esto es lo que además hace de la valoración de la prueba un punto o una etapa, un acto decisivo respecto del proceso. ¿De acuerdo? Ahora, eh, cuando ya hemos definido en qué etapa se encuentra el proceso, cuando ya hemos definido, perdón, en qué etapa se encuentra la valoración probatoria, cuando ya hemos definido cómo es que debería desplegarse la prueba a lo largo del proceso, es que ya podemos eh, tener claro este panorama o este pequeño esquema que les he mostrado, ¿no? La valoración entra en la etapa decisoria justo antes de la decisión y finalmente la decisión va a tener que estar motivada,
¿Qué quiere decir? Que vas a tener que la sentencia ser debidamente justificada y el juez va a tener que explicar cómo llega a la conclusión de que tal hecho sucedió, cómo las pruebas sustentan o sostienen esas hipótesis de que tal o cual hecho ocurrió o aconteció efectivamente. Y es, lógicamente, como les decía, una etapa muy importante. Entonces, podemos describirlas, ¿no? Podemos indicar que la valoración, una vez que se ha actuado, consiste en, como les decía, determinar el grado de probabilidad que tienen las hipótesis, ¿no? O sea, las hipótesis fácticas, me refiero a las hipótesis fácticas que han postulado las partes en el proceso. Imaginemos, una parte dice, esto de aquí sucedió, y la otra parte dice, esto no sucedió. Entonces, cada parte tiene su propia hipótesis sobre los hechos. Por eso se llama fácticas. Fácticas está referida a los hechos, ¿no? Sus hipótesis fácticas hacen referencia a lo que sucedió. Esto sucedió, tengo pruebas de que realmente sucedió, pero la otra parte, la contraparte, tiene pruebas de que eso nunca sucedió. Entonces, aquí la tarea del juez es, ante dos tesis, ¿no? Y dos hipótesis a la vez, el juez tiene que determinar cuál de ellas considera él, sobre la base de las pruebas, que tiene que ser, digamos, declarada como una verdad en el proceso, ¿no? Como una verdad en el proceso. Entonces, dentro de este ámbito, se van a ir conformando a lo largo del proceso y sobre todo de la actuación de la prueba, se van a ir conformando elementos de juicio para el juzgador, ¿no? Cuando, sobre todo, cuando se realiza la actividad probatoria y esto le va a ayudar a emitir su decisión, como les venía diciendo hace un momento. Entonces, tenemos clara la importancia de la valoración probatoria. También se ha definido, se ha señalado, el profesor Miquel Tarufo ha señalado que la valoración consiste en dotar u otorgar valor a los elementos de prueba, pero no solamente de manera individual, sino también en conjunto. Cada prueba debe ser analizada de manera individual y de forma conjunta. ¿Por qué? Porque cada prueba constituye un rompecabezas que tiene como objetivo reconstruir los hechos que han sido alegados por las partes. Entonces, puede funcionar de manera individual, pero también debería, ¿no? No solamente puede, sino debería formar, eh, todas las pruebas deberían constituir, ¿no? Y deberían reconstruir un hecho de forma tal que tenga sentido, de forma tal que esa hipótesis que se pretende postular o hacer valer frente a la otra parte tenga algún tipo de racionalidad y sobre todo lógica, esté dentro de las reglas de la lógica. Eso es lo relevante y eso es lo importante en este caso, ¿no? Entonces, la valoración se ejecuta, es una operación intelectual. Hasta este momento creo que como primera conclusión que podemos extraer es que la valoración, valorar una prueba, es una operación intelectual que realiza el juez para determinar si está probado tal hecho o no está probado tal hecho, ¿de acuerdo? Y a través de un análisis, lógicamente, un análisis razonado, ¿no? Esa es la definición que podemos dar. Podemos decir que el órgano encargado de la valoración de la prueba es el juzgador. ¿Qué cosa valora? Los medios de prueba o elementos de juicio, que también se le llama, cómo se valora de forma individual o conjunta. ¿Y qué se pretende lograr con esta valoración de la prueba? Creo que ya lo saben, es confirmar la hipótesis de una de las partes o refutarla, ¿de acuerdo? Siempre vamos a tener hipótesis diferentes, porque si tuviésemos las mismas hipótesis por parte de las personas que intervienen en el proceso, entonces no habría conflicto. Llegamos al conflicto porque hay una diferencia de opiniones, una diferencia de hipótesis, una diferencia de perspectivas. Y el juez tiene que decidir cuál de esas hipótesis se considera probada y se considera cierta. ¿Ok? Entonces, aquí es donde el juez va a otorgar a cada hipótesis, dependiendo si estamos ante la vía penal o la vía civil, determinado grado de confirmación. El juez va a decir, está probado siempre que, en el caso penal, por ejemplo, estemos ante más allá o un estándar probatorio más allá de toda duda razonable. En ese contexto es donde el juez va a emitir su sentencia condenatoria, si él considera que ha quedado acreditado más allá de toda duda razonable que determinados hechos sucedieron sobre
la base de las pruebas que se han actuado, ¿de acuerdo? Y en el caso civil va a ser el estándar de prueba la llamada prueba prevalente. ¿Qué quiere decir? La prueba prevalente va a ser aquella que respalde una hipótesis por encima de la hipótesis contraria. ¿Cuál es la hipótesis más creíble sobre la base de las pruebas que se han aportado? Ah, ya, esta parece más creíble, parece más fiable. Ok, entonces el juez resolverá y dirá, esta es la, digamos, esta prueba prevalente va a ser la que sustente una sentencia a favor de la parte que logró satisfacer ese estándar de prueba. Ahora, cuando hablamos también de la valoración, se establece a través del Código Procesal Civil y a través del Código Procesal Penal, se establecen distintas formas de llegar a una sola conclusión. ¿Qué quiere decir? Que hay diversas interpretaciones, pero la finalidad es la misma respecto a la valoración tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal. Se habla de que en la valoración de la prueba el juez va a observar las reglas de la lógica, la ciencia, las máximas de la experiencia y expondrá los resultados obtenidos y los criterios adoptados. ¿De acuerdo? Dice además, se habla de los testigos de referencia y habla también de la prueba por indicios. Importante esta cuestión porque el juez o la legislación indica que la valoración de la prueba debe observar reglas de la lógica, de la ciencia y máximas de la experiencia, ¿no? Y además tiene que exponer los resultados obtenidos y los criterios adoptados. O sea, debe externalizar qué criterios ha obtenido para asignarle determinado valor a la prueba. Esa va a ser la única forma de que las partes puedan controlar el análisis que ha hecho el juez. Porque lo que hace el juez es decir, esta prueba considero que sí sustenta esta hipótesis. Todas estas pruebas sustentan esta hipótesis acusatoria o la hipótesis de la parte demandante de un proceso civil. Pero ¿por qué la sustentan? ¿Por qué? Entonces ahí el juez tiene que hacer un desarrollo, ¿no? Utilizando lógicamente su apreciación razonada. Eso es lo que dice. Hay que, lógicamente, plasmar en la resolución cómo ha sido el desarrollo por parte del juez, el razonamiento para arribar a tal conclusión sobre la base, como le decía hace un momento, de las pruebas. ¿Ok? Entonces, en este punto ya es donde llegamos a los sistemas de valoración de la prueba. Tenemos y ya entendemos qué cosa es una valoración de la prueba, o sea, qué cosa es valorar la prueba, asignarle determinado valor a instrumentos probatorios para confirmar o refutar determinadas hipótesis. La actividad o la valoración probatoria es justamente eso, es una actividad que se realiza justo antes de emitir sentencia para determinar cuándo una hipótesis ha sido probada o no. Y aquí es donde entran los sistemas de valoración de la prueba. O sea, ¿qué formas hay de valorar una prueba? ¿No? En este momento, cuando yo les indico o les digo, el juez realiza esta actividad y hace un análisis, emite un criterio razonado, ¿no? Eh, Podríamos pensar que es la única forma en la que el juez, la única forma de que el juez tiene para analizar una prueba. Pero en realidad no es la única. Hablamos de otras formas de valorar la prueba y por eso nos referimos a los llamados sistemas de valoración de la prueba o lo que podemos entender por ellos. Y aquí podemos hablar de tres grandes sistemas de valoración de la prueba, dejando de lado algunas otras cuestiones o algunos otros procedimientos, ¿no? Podemos hablar de tres grandes sistemas o formas, diría yo, empezando por la prueba legal o la prueba tasada. Se establecía en el pasado que la ley establecía las pruebas con las que debía ser acreditado un hecho. ¿Eso qué quiere decir? Imaginemos que en el pasado, en el proceso inquisitivo, se hablaba y la ley decía, tú quieres probar tal hecho, tienes que hacerlo de esta manera. Señor juez, pero tengo otra manera de probar también. No, la ley dice que tienes que hacerlo de esta manera. Si no lo hace de esa manera, entonces se va a dar por no probado ese hecho, ¿no? Si lo analizamos de esa manera, una forma un poco restrictiva de probar, ¿no? Porque podemos pensar y decir, pero si yo tengo otras formas de llegar a esa conclusión también, tengo otras formas de probar, pero la ley ya te ha establecido que debes probar con esto, ¿no? Un caso en el cual digamos, en esa época se utilizaban, si teníamos dos versiones distintas y si teníamos dos versiones contrarias,
y una persona o una parte aportaba 5 testigos y la otra persona aportaba 6 testigos, la ley decía que el que tiene 6 testigos es el que gana. Pero, ¿y qué pasa si esos testigos, los 6, están mintiendo? Bueno, eso no es problema de nosotros. La ley te está diciendo que el que tiene más testigos, el que ofrece más testigos, es el que va a ganar el proceso. En ese sentido, se entendía que la prueba legal o llamada también prueba tasada en el contexto de un proceso inquisitivo se erigía como una prueba bastante restrictiva, inclusive una forma arbitraria para probar, ¿no? Porque habiendo o existiendo otras formas de probar, la ley ya te establecía una en específico. Y si no cumplías con esa forma de probar, entonces en realidad no estabas probando o no estabas satisfaciendo ese estándar que era considerado para el juez para decir esta demanda es fundada o es infundada. ¿De acuerdo? Esa prueba legal o prueba tasada ha ido cambiando con el tiempo. A la actualidad existen algunas pruebas legales, o sea, la norma, hay algunas normas especiales que nos dicen cómo se debe probar un hecho ante determinada situación, sobre todo normas administrativas, ¿no? Sobre todo normas administrativas en temas de medio ambiente, pero vamos a ver si es la prueba legal como tal es una prueba que limita derechos, ¿no? En el pasado, si la colocamos en el contexto del pasado, pareciera evidenciar con el conocimiento que tenemos al día de hoy que esa prueba era una prueba, digamos, o ese sistema, mejor dicho, de prueba, era un sistema bastante mezquino o restrictivo, como les venía diciendo, pero era lo que se tenía en ese entonces, ¿no? Puedes, puedes probar un hecho con tantos testigos y siempre hay que sean más que los testigos de la parte contraria, ¿no? Pero uno de ellos o 5 no están diciendo la verdad. Eso no es mi problema, la ley dice esto, ¿de acuerdo? Situamos la prueba legal o prueba tasada en un contexto en donde teníamos un proceso inquisitivo, donde el juez aplicaba la norma en estricto y no había mucho margen de libertad. Se consideraba que el juez estaba muy expuesto a los errores, entonces mejor le decimos cómo debe probar, ¿no? Una especie de acto casi algebraico en la medida de que el juez verificaba la norma y decía, ok, de esta forma. No entraba mucho análisis por parte de él, no había mucha racionalidad o eh, mucho análisis crítico, ¿no? Sino que estaba un poco más enfocado en la aplicación estricta de la norma. Ante ello, ante esta situación y como forma contraria, surgió la llamada íntima convicción, que más que una forma o un sistema de prueba, de valoración de la prueba, es básicamente una forma en la cual el juez tiene una apreciación propia, personal, y esa es la que vale. Esa es la que vale, esa es la que él va a considerar. Y en esta íntima convicción tenemos un tema totalmente opuesto al de la prueba legal, porque el juez es el que va a tener mucho margen de libertad por encima de la norma para determinar cuándo un hecho se puede declarar probado o no. Cuándo un hecho se tiene que declarar probado o no. ¿Por qué? Porque el sistema de íntima convicción dice, lo que el juez considere, si el juez se convence, entonces con eso basta, ¿no? Y esto un poco nos lleva a pensar de que va a ser suficiente con que el juez pueda convencerse de determinada situación, tanto es así que no va a ser ya casi necesario que él externalice los fundamentos por los cuales ha arribado a determinada decisión. ¿Por qué no va a ser necesario? Porque igual él ya está convencido y eso es lo que vale, que él esté seguro de la decisión que va a tomar, ¿no? Y seguramente ustedes habrán escuchado, no, vamos a convencer al juez, ¿no? El juez, su convicción, lo que importa es la convicción, el tema interno del juez, ¿no? Si le damos mucha preponderancia a eso, vamos a dejar de lado
que cada prueba en realidad debería ir en determinado sentido y vamos a tener tantas sentencias en una línea diferente como jueces haya. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede haber 5 casos o un caso que sea igual para todos, pero lo sometemos a 5 jueces diferentes y tengamos un resultado o una sentencia contradictoria, a pesar de que los casos sean idénticos, porque vamos a tener jueces que resuelvan sobre la base de solamente su convicción. Y como tenemos su íntima convicción y eso es lo que vale, entonces el resto no va a ser de alguna manera tomado en cuenta. Esto es la crítica que podemos hacer a esta forma de valorar la prueba llamada íntima convicción, ¿no? Por otro lado, por otro lado tenemos la llamada sana crítica o libre valoración. Sana crítica o libre valoración. Y aquí es donde empezamos a decir sana crítica o libre valoración, ¿no? Tenemos ya no la íntima convicción, sino es que esta íntima convicción está vinculada a los aspectos internos y mentales del juez, sino que aquí tenemos otra forma en la que nos dice el juez debe valorar la prueba, ¿de acuerdo? Pero debe ser una apreciación razonada, basada en la ciencia, basada en la lógica, basada en las máximas o reglas de la experiencia. En ese sentido, el juez tiene que basarse en lo que se llama sana crítica, ¿ok? La sana crítica, libre valoración. Libre valoración, en realidad, no es como tal un sistema o una técnica de valorar la prueba, porque se le da libertad al juez para que él valore de la manera que él considere pertinente. Pero siempre que su apreciación esté basada en la sana crítica. ¿Qué quiere decir? Que aplique las reglas de la ciencia, de la lógica y las llamadas máximas de la experiencia. Entonces, este sistema se erige como un sistema de alguna forma que puede ser o puede tener algún tipo de resultado favorable a las partes y que puede respetar el derecho de las partes sobre la base de una apreciación razonada, sobre la base de la sana crítica, sobre la base de la ciencia, de la lógica. Y hasta cierto punto estamos ante un sistema, o mejor dicho, una forma, en la cual el juez va a tener una potestad y un poder para él mismo, a través de lo que ya mencioné, estas máximas de la experiencia o esta apreciación razonada, va a poder emitir su sentencia. De manera que tenemos estas tres formas, ¿no? Podemos hablar de la prueba legal o la prueba tasada, como le decíamos, que en su tiempo era un sistema racional, ¿no? ¿Por qué? Porque sustituía a las antiguas formas probatorias que se consideraban irracionales, ¿no? ¿Por qué? Porque las llamadas ordalías, que eran formas de probar, o las llamadas ordalías o juicios de Dios, nos decían que si tú coges o metes tu mano al hierro candente y te quemas, pero no mueres, entonces es porque Dios considera que tú has dicho la verdad. Si mueres, entonces consideras que no ha sido tu declaración cierta, ¿no? Hay unas formas que están en las ordalías que han sido, pues, no ha tenido nada de prueba, ¿no? Simplemente eran supersticiones. Y ante esas supersticiones, que eran formas de determinar o llegar a conclusiones por parte de los jugadores, surgió la prueba legal, donde te decía, de esta forma vas a probar. Fue de alguna manera una respuesta a las ordalías. Entonces, tenemos esta prueba legal, también tenemos el sistema de íntima convicción que les indiqué que el jugador actúa según su conciencia, sin ningún tipo de límites, simplemente su propia convicción, su psiquis interna, ¿no? Según su motivación interna es lo que va a importar. El juez es libre, efectivamente, de valorar la prueba, como igual el sistema de libre valoración, pero solamente a su criterio, a su leal saber y entender. No sé si han escuchado esa frase. El juez resuelve conforme su leal saber y entender. No nos importa otra cosa, nos importa lo que piense el juez.
¿no? Por ello, justamente lo que les decía hace un momento, que el juez no va a estar obligado a motivar su decisión, porque ¿para qué nos importa que él exteriorice su decisión? Si no vamos a poder cambiarla, no vamos a poder controlarla en la medida de que él va a tener el poder absoluto sobre cómo resolver, basándose en su propio criterio y nada más que eso. Entonces aquí estamos ante un tema delicado. Y llegamos a la sana crítica o la libre valoración justamente porque hablamos de que la libre valoración, ¿no?, es justamente solo en el sentido de que no está sujeta a las normas jurídicas. O sea, la libre valoración no está sujeta a normas jurídicas, reglas de la prueba legal o tasada. Por eso se llama libre. La pregunta sería si esta prueba es completamente libre, ¿no? En realidad no es libre del todo, ¿no?, sino que está limitada por reglas generales de la epistemología, de la racionalidad y de la ciencia. Entonces estamos ante una figura que, si bien otorga cierto margen de libertad, ¿no?, cierto margen de libertad, tiene que ceñirse a las reglas de la ciencia, de la lógica, de la racionalidad. De esa manera se puede entender una libre valoración, ¿no? Y la sana crítica habla de el balance en la lucha por la racionalidad, en la determinación de los hechos dentro de la aplicación, y el juez tiene que motivar o tiene que explicar las razones que lo llevaron a esa determinada conclusión, ¿no? Ahora, los criterios de la sana crítica, cuando decimos la libre valoración, ¿no?, la libre valoración, que también se le ha llamado valoración racional, ¿no? Existe, en este caso, existe un deber del juez de fundamentar su decisión. Aquí, a diferencia de la íntima convicción, el juez sí está obligado a explicar las razones que lo llevaron a alcanzar determinada conclusión. O sea, hay un deber de fundamentación del juez en la libre valoración y también, o también valoración racional, ¿no? Pero siempre libre valoración ligada a la valoración racional, a las reglas de la sana crítica. Hay un avance en la lucha por la racionalidad en la determinación de los hechos dentro de la aplicación judicial del derecho. O sea, el juez debe explicar las razones que lo llevaron a determinar o alcanzar determinada conclusión. Y para adoptar este tipo de valoración probatoria, tiene que realizarse sobre la base de ciertos criterios, ¿no? Máximas de la experiencia, como les decía hace un momento, que expresan una regularidad empírica. Ahora, a estas alturas, las máximas de la experiencia pueden entenderse como aquellas reglas que suelen ser generales, ¿no? Una que es lo normal que suele suceder, ¿no? Una máxima de la experiencia no es infalible, sino es lo usual. Y como es lo usual, como en la experiencia es lo que puede suceder, ¿no?, si no hay algún hecho externo o diferente que cambie el curso de ese panorama, entonces estas máximas de la experiencia pueden ayudar al jugador a arribar a determinada conclusión, ¿no? Pero estas máximas de la experiencia hay que analizarlas con mucho cuidado, porque hay máximas de la experiencia, o sea, hay conclusiones que no son racionales y que en realidad no permiten emitir una decisión basada en lo que se llama sana crítica, lógica. Hay decisiones que no son nada lógicas y que simplemente se emiten o se establecen por un supuesto, un prejuicio, una conjetura, que es lo que no debería suceder, ¿de acuerdo? Pero sí estamos ante una valoración libre que está basada, por ejemplo, en la ciencia. Por ejemplo, utilizamos la prueba de ADN para acreditar paternidad o hacemos pericias de absorción atómica, entonces estaremos ante una forma de valorar que se está apoyando en las reglas de la lógica y en este caso de la ciencia. El juez tiene que tener un apoyo, ¿no?, un apoyo en la lógica, en la ciencia, en otras ciencias en realidad, en la psicología, para analizar la psicología del testimonio, por ejemplo. Entonces, de esa manera es que podemos entender una valoración racional que sea libre a la vez, donde el juez exprese las decisiones y externalice las decisiones y sobre todo por qué ha llegado a determinada conclusión, ¿de acuerdo? Y en este caso también la lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque la lógica coadyuva a la consistencia de los enunciados fácticos, ¿no? Le da una coherencia a la narrativa del juez. Cuando el juez
emite una decisión basado en unas pruebas, tenemos que entender que esa decisión tiene que tener un correlato lógico, ¿no? Esa decisión tiene que tener un correlato lógico en los hechos, ¿no? Tiene que haber un discurso que sea lógico, que no sea algún tipo de hipótesis descabellada o sacada de los pelos, porque si sucede ese hecho, entonces vamos a estar ante una forma libre de valorar, pero que no está basada en la lógica, que no es racional, que no tiene un apoyo científico, que simplemente el juez es libre de analizarlo, pero sin ningún tipo de control, ¿no? Cuando hablamos de máximas de la experiencia, de la ciencia, de la lógica, esos son parámetros que deben ser cumplidos por el juez al momento de valorar. Y en este punto sí me permito citar para ir redondeando la idea, ¿no? Para ir redondeando la idea, hay algunas cuestiones eh, que pueden llegarnos a arribar a algunas conclusiones. Tenemos la libre valoración que les decía hace un momento, pero después de la libre valoración, ¿no? Después de la libre valoración, se conecta esta con la llamada valoración racional, ¿no? Que va en la misma línea, en similar línea, porque es una forma de valoración en la cual se evalúen todas las hipótesis que están formuladas por las partes, pero el juez tiene que determinar cuál de esas hipótesis es probable de que haya ocurrido sobre la base de los elementos de prueba. De manera que una valoración racional de la prueba debe explicar, debe explicitar las razones que le permiten al juez optar por una u otra hipótesis, como lo indiqué anteriormente, ¿no? Pero además los motivos, ¿no? Una valoración, si tenemos una libre valoración únicamente y no le ponemos restricciones o no le ponemos parámetros a la libre valoración, va a hacer que podamos llegar en algún momento a cualquier acto que pueda ser arbitrario y en el cual el juez considere que él es libre de valorar como quiere y que esta decisión pueda estar en contra de las reglas de la lógica, por ejemplo, ¿no? De esa manera podría afectar el sistema de libre valoración, pero no es por sí un sistema malo, sino que tiene que complementarse para que sea una libre valoración y además racional, ¿no? Ahora, para ir cerrando, la prueba legal como tal que describía yo hace un momento, o sea, la prueba legal que consiste en que la ley me va a decir cómo se prueba determinado hecho, ¿no? En el sistema de prueba legal se ha hablado y se ha indicado que efectivamente el legislador establece algunas reglas que fijan taxativamente, y esto lo ha dicho Serra Domínguez, taxativamente el valor a asignar a cada uno de los medios de prueba. El juez lo que hace es aplicar a la prueba cuáles son los baremos establecidos por el legislador para declarar probado o no un hecho, ¿no? Y por eso es que se ha criticado duramente este sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que el juez no se le permite analizar de forma amplia, sino él ya tiene una línea trazada por la ley de cómo debe probarse, ¿no? Sin embargo, y aquí una crítica o una observación, las pruebas legales son contrarias a un sistema racional de la prueba, o sea, ¿consideran ustedes que un sistema de prueba legal o llamada también prueba tasada puede vulnerar un sistema racional? ¿Es irracional al día de hoy tener un sistema o aplicar de alguna forma algunas reglas para valorar la prueba? ¿No? Aquí el profesor César Higa hace referencia el caso en el que una norma tal establece que una única forma de probar un hecho es aportando determinada prueba. ¿En qué casos eso se considera racional? ¿En qué casos eso puede decirse, ok, esta medida consideramos que es una medida que tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, él toma como referencia un caso en el cual una empresa debe probar que no arrojó a un río, ¿no?, productos químicos, producto de su actividad económica. Entonces, la única forma de probar eso es a través de la ley que le dice que ante tal situación la empresa debe recurrir a un examen, a una pericia, pero va a ser realizada por un laboratorio acreditado por esta entidad. Entonces ahí entramos a una prueba de alguna forma en donde la ley me dice, vas a probar este hecho
generando una pericia, pero esa pericia tiene que estar aprobada por una empresa que esté autorizada por el SENACE o cualquier otra entidad específica, ¿no? Como la ley te dice que de esta manera vas a probar este hecho, vas a probar que no has afectado el medio ambiente o vas a probar que sí afectaste el medio ambiente, cualquier tipo de situación, pero la ley te dice cómo debes probar. En este caso, considero yo que no necesita o no sería irracional si es que detrás hay una razón, y una razón de tipo epistémico, una razón que sea lógica, que tenga sentido. Si es que decimos, la prueba de ADN, por ejemplo, y con esto cierro, la prueba de ADN va a, si tú quieres probar paternidad, lo vas a hacer solo a través de prueba de ADN y además esa prueba de ADN tiene que ser tomada por determinados centros de salud o centros científicos. Solo así lo vas a poder hacer. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a esa conclusión? ¿Por qué estamos ante esa prueba legal o tasada en donde se me dice que tengo que probar a través de la prueba de ADN y además esta prueba de ADN debe ser practicada por estos centros? Eso no es una prueba legal o tasada, porque la ley me está diciendo a qué centro debo acudir. Si voy a otro centro, ¿qué pasa? No, no estás probando. Ah, pero ¿cuál es el fundamento de que se me ordene que yo vaya a ese centro? Seguramente, y aquí lo dice, ¿cuáles son los criterios de determinar o de acudir a tal o cual centro? ¿No? Si es que se considera que ese centro o ese laboratorio especializado te va a dar mayor grado de fiabilidad sobre otros, entonces tendría sentido recurrir a una prueba legal en donde ya se tiene una forma establecida o preestablecida para acreditar determinada situación. En conclusión, ninguna prueba de por sí es, o ningún sistema de valoración es por sí malo, ¿no? Tiene que ser entendido en el contexto que sucedió, en la época que ocurrió y cómo puede, hay que analizar, y eso es una tarea que tenemos al día de hoy, cómo puede incorporarse o cómo puede matizarse el sistema de prueba legal, el sistema de íntima convicción, cómo puede conjugarse o cómo puede reforzarse el sistema de valoración racional, ¿no? O libre valoración. ¿Para qué? Para efecto de tener la mejor manera para que el juez pueda analizar una prueba y determinar si efectivamente ésta acredita, ya sea de manera individual o conjunta, los hechos que afirman las partes en el proceso, ¿no? Eso es todo, les agradezco por su tiempo. Muchas gracias, doctor, por esta gran ponencia. Ahora sí vamos a dar pase a las preguntas, consultas o dudas que contenga el público. De igual manera, les repito, cualquier duda que se tenga es al chat de bots, perdón, al chat que se tiene dentro del Zoom. Ok. Hay una pregunta por parte de María Alejandra, cual nos comenta. En primer lugar, muchas gracias por su ponencia, doctor. Una consulta. ¿Cuál es la función de las máximas de la experiencia para la valoración de la prueba en el proceso civil? Muy interesante pregunta. La, dame un segundo. La función de las máximas de la experiencia hace referencia a aquellos enunciados que tienen un sustento en lo que suele suceder, ¿no? Lo que suele suceder son hipótesis que han quedado de alguna forma en algún momento corroboradas,
pero no tienen un sentido o un respaldo científico. Una máxima de la experiencia es, se intuye que el que suele matar o asesinar a una persona siempre va a huir del lugar de los hechos. Esa puede ser una máxima de la experiencia, que es lo usual que ocurra, ¿de acuerdo? Si eso puede ocurrir y es hasta lógico que ocurra, entonces ese patrón de análisis, ese patrón va a servir para valorar determinada prueba, ¿no? Va a servir al momento de que el juez motive una decisión, ¿no? Motive, mejor dicho, una sentencia y arribe a una decisión. De manera que puede considerarse que las máximas de la experiencia podrían apoyar a que el juez valore mejor una prueba, pero más que eso, eh, son formas de establecer conclusiones, o sea, de fijar conclusiones en el proceso. Una máxima de la experiencia va a partir de una prueba para que yo, a través de un razonamiento o una aplicación de un patrón que suele suceder, llegue a una conclusión, ¿no? ¿Qué tan racional es eso? ¿No? A propósito de la pregunta de María Alejandra, ¿qué tan racional son las máximas de la experiencia en la actualidad? ¿No? Tuvimos una conversación hace algunas semanas con algunos profesores sobre este punto y en realidad llegamos a determinar que las máximas de la experiencia que suelen formularse a veces no tienen mucho contenido racional. ¿No? Las máximas de la experiencia, no sé si recuerdan, en la cual un juez decía que una persona que usa ropa interior de color rojo tiene, digamos, está habilitada o está dispuesta a tener relaciones con otra persona, ¿no? ¿Qué tan racional es eso? ¿No? Aquella persona o aquel juez jugador que decía, los estudiantes de derecho tienen más propensión a cometer actos delictivos y ocultarlos porque saben ellos cómo realizarlos, porque tienen conocimiento del derecho. Eso tampoco es tan racional o es una afirmación racional. Entonces, hay que ir con cuidado cuando hablemos de máximas de la experiencia, ¿no? Bueno, de hecho, hay otra pregunta. ¿Cabe la posibilidad de aplicar los tres sistemas de valoración en el mismo caso? Interesante la pregunta. Yo considero que puede aplicarse. Es que si aplico la ley, si yo aplico la prueba tasada, dejo de aplicar la libre valoración, ¿no? Podría yo aplicar la prueba tasada o el sistema de valoración diciendo, ok, la ley me está diciendo que pruebo de esta forma, ¿no? Pero lo que podría ser racional es lo que sostiene a esa prueba legal o tasada, porque nos dice, en este caso, como el ejemplo que les puse hace un momento cuando hablaba de la crítica que se le podía hacer o no a la prueba legal, es yo tengo esta forma de probar, pero si considero que esta forma de probar es la mejor que tengo a través de una prueba legal, entonces estaría siendo de alguna manera también racional. Y esto podríamos conversar y entender y decir, bueno, no hay ningún problema, pero no podría tener una prueba libre y a la vez tasada o una prueba legal o tasada, porque serían contrarios. La prueba legal me dice que yo tengo juez, tengo que recurrir a la norma, a lo que me establece, y aplicar justamente o verificar si se configuró esa situación probatoria para determinar o llegar a una conclusión. Y esto es contrario, de alguna manera, a la libre valoración de la prueba, en donde el juez tiene absolutamente plena libertad de determinar incluso en el caso de la íntima convicción cómo sucedieron los hechos de acuerdo a su propio criterio. ¿De acuerdo? Ok, doctor. En vista también que no hay más preguntas, me gustaría agradecerles por su ponencia el día de hoy. Estoy muy seguro que ha sido muy fructífero su charla hacia todos los oyentes dentro de este Zoom. Así mismo le recuerdo de que si usted desea también puede estar dentro de Zoom para escuchar la siguiente ponencia. Al igual que le invitamos honradamente para el día de mañana, también esté dentro de Zoom como a manera de espectador, para así que de esta manera también conozca, o más que todo, vea las siguientes ponencias. También muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sinceramente, en lo personal, agradezco mucho y muchas gracias por todo, muchas gracias por todo, que tenga una linda noche, ya por retirarse. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Y por mientras, esperemos unos minutitos para así que llegue el siguiente ponente.